Bueno, este ejercicio ya lo tienen en la clase. Entonces, ¿qué tenemos? Lo vimos cuando vimos capital propio tributario. De este ejercicio nosotros podemos determinar, ¿cierto?, cuál es el patrimonio financiero de este balance contable bajo normas contables. Tenemos el capital, la cuenta particular que está al debe porque está restando al capital y el resultado que fue utilidad. Con esas cuentas se determina el patrimonio financiero, que son 20.200.000. Pero tributariamente nosotros nos piden el capital propio tributario. Parte tomando el resultado del activo, que está aquí abajito, y tenemos que depurar el activo para llegar a un total de activo depurado, ¿ya? Luego tenemos que tomar el total del pasivo, que está aquí, voy a moverme acá, y lo depuramos para llegar a un monto que se llama pasivo exigible. A veces uno le ponen algunos subtotal o cualquier cosa, pero en el fondo el resultado al que yo debo llegar es al pasivo exigible, ¿ya? Entonces, la diferencia, que sería nuestro pasivo depurado, y la diferencia entre el activo depurado y el pasivo depurado es el capital propio tributario, que si se fijan es muy diferente al capital propio financiero. Ya tienen variaciones. Entonces, ¿por qué se producen las variaciones? Primero, por la depreciación acumulada, por la corrección monetaria, o sea, en general, influye mucho. ¿Qué influye en el capital propio tributario? Influye, para que hayan diferencias, influye la corrección monetaria, influye las estimaciones que pudiera tener el activo o el pasivo, o que tuvieran ambos. Entonces, es lo que vimos en la presentación anterior, influye, por ejemplo, si tenemos ajuste a los valores contables, si tenemos deterioros, revaluaciones, ¿se fijan? Y además la corrección monetaria. Entonces vamos a ver este ejercicio que tiene algunas cosas que nos van a servir. Tenemos entonces que la empresa contabilizó la depreciación financiera, que era 80 millones, lo dividió por los años de vida útil financiera y le dio una depreciación financiera de 8 millones. Eso es lo que ya está en la contabilidad. Si nosotros nos fijamos, está aquí. Los 8 millones, ¿cierto?, de la depreciación financiera y tenemos el activo fijo en 80 millones. ¿Ya? Entonces lo que debemos determinar es la depreciación tributaria. Aquí tenemos los datos, la financiera ocupó 10 años de desgaste, para el desgaste sacar, y la tributaria nos dice la tabla del servicio, que son 7 años. Entonces, tomamos el activo fijo, 80 millones, y el artículo 41 de la corrección monetaria que hemos estado viendo toda la mañana, en el número 2 nos dice que el activo fijo se le debe aplicar el IPC del año cuando viene del año anterior. Este viene del año anterior, le aplico el IPC, lo sumo. Y al monto actualizado le divido por los años de vida útil, pero no de la vida útil financiera, de la vida útil tributaria. Y me dice que la depreciación tributaria son 11.688.000. Esto es lo que interesa para el capital propio tributario. Por lo tanto, si el activo vale 81.680.000 y tiene una depreciación acumulada de 11 millones, significa que este activo neto a valor tributario vale 70 millones, 011.429. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Ya. ¿Qué pasa entonces? Que con el valor, ¿cierto?, que sacamos con la contabilidad financiera, nuestro activo neto vale 80 menos 8, vale 72 millones, ¿cierto? Entonces, cuando estamos haciendo los ajustes para el capital propio tributario, tomamos el total del activo y le restamos estos 8 millones y nos va a ir quedando depurado nuestro activo en 72 millones, porque estamos trabajando a partir de un balance contable, ¿cierto?, que está aquí al lado. Activos, 125 millones. Le vamos a restar los 8, ¿cierto? ¿Por qué le vamos a restar los 8? Porque nosotros tenemos un activo en 80, que está aumentando los 125, y nos vale 80.
Entonces, lo primero que hacemos es sacarle la depreciación acumulada que está aquí. Y vamos a decir, ya, ahí quedó en 72. Cuando yo resto esto, estoy rebajando solamente a ese activo, los iba quedando en 72. Pero la normativa tributaria me dice que vale 71 y algo, ¿se acuerdan? Acá está. Vale 70 millones, 011,429. Por lo tanto, saco la diferencia entre lo que está en la contabilidad y lo que es la parte tributaria y debo ajustarlo por 1.988.571. O sea, es negativo. Tengo que restar eso a mi activo, el neteo. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿por qué se ocupan los 8 millones del activo fijo, o sea, de la depreciación en el porque, capital tributario, si esa es capital, pues, esa es de financiero? porque estoy partiendo del financiero, estoy partiendo de este. De acá estoy sacando los valores, no tengo un balance tributario. Ahora, si tuviera el balance tributario, o sea, llevaría contabilidad contable y contabilidad tributaria, lo haría directo. Pero como estoy llevando contabilidad financiera solamente, porque la tremenda pega, pues chiquillos. Entonces yo estoy partiendo de esta financiera, voy a depurar la financiera y le voy a ir agregando lo tributario o sacando lo que está de más. Voy a ir ajustando esto. Entonces cuando yo saco los 8 millones, yo lo que estoy haciendo es dejarlo ese activo en 72 millones. Pero tributariamente, ¿cuánto vale? 70 millones. Entonces, para dejarlo en 70 tengo que restar 1.988.000. Entonces, lo que hago es netear el valor y restarlo. Y ahora yo tengo mi activo depurado, ¿ya? Porque en este caso, en este ejercicio, solo tiene problemas con el activo fijo, no tiene existencia este ejercicio. No tiene nada más, solamente tiene eso para que se verifique. Fíjense que lo único que tengo para corrección monetaria sería maquinaria, ¿ya? Ahora que saben existencia, en el trabajo evaluado yo les puedo poner existencias, capital propio, revalorización, aportes, ya. Bueno, pero hasta ahí neteamos. ¿Qué otra forma hay de hacerlo? Es determinar cuál es mi capital propio tributario y mi financiero, que lo tengo, y es restar todos los 80 millones contables de la máquina, que es más largo. Podría yo decir total activo 125 millones menos 80 millones de activo fijo y más, y metería el valor tributario, y más 81.680.000 de valor tributario, activo fijo valor tributario. ¿Se fija? Podría hacer eso. Y cuando hiciera eso, restaría también la depreciación, pero eso es más largo, es mucho más largo. En cambio aquí, ¿qué hago yo? Saco la depreciación que tiene ese activo y neteo para llegar al valor. Y solamente saco el neteo. ¿Ya? Luego sigo revisando qué cosas no son activos, es esta, porque me dice total activo menos los valores INTO. La cuenta particular es un valor INTO, INTO que no hay inversión. Intangibles que no tienen inversión efectiva. Si yo tengo algún activo intangible que tiene una inversión efectiva, no lo resto, ¿ya? Pero la cuenta particular retiro no es un activo intangible que tenga una inversión, al contrario, refleja que saqué dinero, ¿se acuerdan? Está ahí por una cosa técnica, pero lo tengo que sacar porque forma parte de los 125 millones. Entonces restamos esa cuenta particular y nos da el capital efectivo, que sería nuestro activo depurado. Ya, esa es la primera parte. ¿Por qué estamos haciendo esto? Vamos a depurar el activo para decir activo menos pasivo igual capital. ¿Ya? Y por eso que el artículo 41 les dice que determinen el capital propio inicial, deduciendo de los activos todos aquellos valores que no son activos, que son valores intangibles, nominales, transitorios y de orden. Y además que no representen una inversión efectiva y obviamente que no cumplan la norma tributaria. Ahora revisamos los pasivos. Vamos a partir de los 125 millones también. Y acá estos pasivos nos van a decir que debemos, del total de pasivos, también está esa corrección monetaria que no es un pasivo exigible,
y lo saco. En el fondo, ¿qué es lo que me dice esta parte? Tiene que dejar aquello que represente una deuda. Todo lo que no es deuda, usted lo debe sacar, porque no es pasivo exigible. ¿Ya? No es que tenga que pagar la depreciación acumulada. Tiene que sacar la estimación de incobrable. Esta es una estimación de incobrable. A ver cómo lo hago para achicar un poco, de manera que puedan verlo. Ahí lo ven. Ahí. Entonces estoy revisando el pasivo, ¿ya? El pasivo, las cuentas que tiene son estas: proveedor, acreedor, estimación de incobrables y provisión de vacaciones, depreciación acumulada y capital, ¿ya? ¿Cuáles no son pasivo exigible? El proveedor es pasivo exigible. El acreedor es pasivo exigible, por lo tanto no los toco, ¿ya? De hecho, podría determinar al tiro que mi pasivo exigible cuál es y ponerlo. Pasivo exigible. Mi pasivo exigible va a ser igual al proveedor, porque tengo que pagarle, y al acreedor, que también tengo que pagarle, po, a esos dos. Ese es mi pasivo exigible. Ya lo tengo. No tendría para qué hacer otra cosa. Pero la voy a hacer porque necesito que aprenda, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí está, ya llegamos al pasivo exigible, si ustedes se fijan, 87 millones. Pero ¿cómo lo hicimos? Tomamos los 125, sacamos la depreciación acumulada que está aquí, porque no es pasivo exigible. Sacamos la estimación de incobrables de 500 porque es una estimación, ¿ya? Y que está en la columna gastos generales también acá, o sea, la columna de gastos, está como incobrable. Entonces, esto está afectando en este minuto, estamos sacando puro capital propio, pero también está afectando a la corrección, a la renta líquida imponible, ¿ya? Entonces, la renta líquida no me lo acepta como gasto y el capital propio no me lo acepta como deuda. Estimación de incobrable. Como provisión, no me lo acepta como una provisión que yo tenga que pagar, qué sé yo, que es una deuda, no. Por lo tanto, voy a restarle al 125, le resté la depreciación, le resto la estimación de incobrable, le voy a restar la provisión de vacaciones, no me la acepta como deuda, solamente acepta como deuda cuando se haya pagado, ¿ya? No cuando se haya provisionado o estimado. Y obviamente que acá en la RLI no me va a aceptar como gasto estas vacaciones provisionadas, porque no se han pagado, no se han devengado tampoco. Y luego voy a rebajar los 10 millones porque no son deuda, no es pasivo exigible. Acuérdense que el capital es deuda con los dueños y el dueño no va a exigirle a la empresa que le devuelvan la plata. No es pasivo exigible. Y también los 19.200.000 que están formando parte, ¿cierto?, de estos 125 millones que están aquí abajo. También los rebajo porque no son pasivo exigibles. Y cuando yo tomo los 125 millones y rebajo todo esto, llego al pasivo exigible que aquí lo teníamos. ¿Se fijan? Solo que yo aquí lo estoy pidiendo como lo pide, como se pide, como determinando, depurando el activo, depurando el pasivo y neteando, restando entre ellos para detener, ¿cierto?, tener mi capital propio tributario. ¿Dudas hasta ahí? Profe, yo, por ejemplo, las vacaciones, yo podría decir, las vacaciones las pagaron, porque están resultado pérdida. Ya, pero Pero, como te dicen que están provisionadas, no están pagadas. ¿Te das cuenta? Porque las vacaciones, si estuvieran pagadas, no existiría la cuenta provisión. Por lo tanto, sería un gasto aceptado. Si es cuando aparece la cuenta provisión, porque acuérdate que son partida doble. O sea, hay un asiento que dice vacaciones a provisión de vacaciones. Y aquí, ahí se ve al tiro, porque tiene un puro asiento. Lo mismo los incobrables, dice incobrables a estimación de incobrables. ¿Te fijas? Los 500. Por eso tenemos la información para saber que no ocurre, que esto no cumple. Ahora, o sea que se pone lo que no se ha pagado. va a depender, claro, Las deudas, pues. cuando estoy en el pasivo, todas las provisiones
¿Qué hay? No se aceptan. La única provisión que se acepta como capital propio tributario sería, por ejemplo, alguna que tengo un documento y puedo probar que la tengo que pagar. Por ejemplo, cuando yo tengo el PPM que tengo que pagarlo, el de diciembre que se pague en enero, porque por ley se paga en enero, no es porque yo lo esté postergando, yo lo voy a tener aquí. Voy a tener acá un PPM en el activo y acá una provisión de PPM en el pasivo. Y esa provisión se acepta, es capital propio. Es deuda, hay Ya, que profe. pagarlo. Hay que pagarlo. O cuando tengo una provisión, por ejemplo, de gastos generales porque llegaron todos los gastos de diciembre, y está en la factura y se paga en enero. Esa que está documentada, esa provisión, me la van a aceptar. Pero la provisión de vacaciones no, porque yo recién la pago en febrero o en enero, febrero, pero además la normativa me dice, en el artículo 31 de la ley de la renta, me dice que debo tener eso cuando se pague, ¿ya? Forma parte de las remuneraciones cuando se pague, ¿ya? Acuérdense que las vacaciones en el fondo se pagan a fin de mes, en enero o en febrero. Por lo tanto, y es equivalente al sueldo, porque las vacaciones en el fondo te pagan tu sueldo. Lo que pasa es que te pagan tu sueldo y tú hay 21 días que tienes para descansar. Pero igual, ¿cuándo se paga el sueldo? En enero o en febrero. Ni siquiera corresponde al periodo que estamos pagando. Ya. Entonces, las provisiones no se aceptan. Entonces, esta no te la acepta como deuda, ¿ya? Y obviamente que tampoco te la acepta la RLI como gasto. Y los incobrables, como también dice que están estimados, tampoco te los acepta, a menos que, y aquí hubo un cambio en la ley, hay que tener cuidado cuando se determina la RLI. En este caso vamos a asumir que esta estimación de incobrable tiene menos de 365 días y que no han agotado, no han hecho nada por cobrar, simplemente hicieron la estimación, sin haber ninguna acción de cobro. Por lo tanto, no te la va a aceptar ni la RLI, ni te la va a aceptar, ¿cierto?, como pasivo exigible la determinación del capital propio. Dice, no, esto no es deuda, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía no cumple las condiciones para que se acepte esta estimación como gasto. Si se aceptara como gasto, ahí se aceptaría en la RLI y no estaría como estimación, estaría directamente en gasto, ¿ya? Ya, profe, gracias. Tendríamos, entonces, ya hasta ahí rebajamos, ¿cierto?, la estimación de incobrable, la depreciación acumulada, o sea, todo lo que, en el fondo depuramos el activo, dejamos aquí, es como borrar todo lo que no es pasivo exigible. Tiene que quedar solo el pasivo exigible. Que eso es bueno saberlo para que ustedes digan, a ver, ¿cuánto es el pasivo exigible? Tanto, tengo que llegar a esto. Y ahí tienen su capital propio tributario, que es distinto al capital propio financiero. Algunas veces son iguales, cuando no hay ningún ajuste. Luego viene la determinación de la renta líquida imponible. Dice resultado según balance, y el balance tiene un resultado de 19.200.000, y ahí está. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 32? Corrección monetaria, pues, chiquillo. Si el saldo es deudor, lo resta, y si el saldo es acreedor, lo suma. Entonces vamos a mirar nuestra T de corrección monetaria, que la tenemos aquí, ¿ya? Le voy a cambiar el color para que la podamos visualizar. Ahí. Y aquí está, saldo acreedor 1.470.000. Por lo tanto, ¿qué me dice el artículo 32? Es saldo acreedor, entonces súmelo, ¿ya? Voy a detener un minutito la grabación, a pausarla, dar la grabación. Decíamos que teníamos resultados según balance, agregamos la corrección monetaria, como es saldo acreedor, la sumamos. Si fuera saldo deudor, chiquillos, se resta. Esto está en la ley, en el artículo 32 de la ley de impuesto a la renta. Luego vemos el artículo 31 que nos dice el número 1, sume los gastos rechazados, y vamos a poner los que no cumplen con el artículo 31 y vamos a tener la estimación de incobrable. Fíjese que aquí no tenemos gastos rechazados afecto al artículo 21 tampoco. La estimación de incobrable, la ley no la acepta porque dijimos que era un incobrable de menos
de 365 días. Si fuera un incobrable de 365 días, sobre eso, de ahí para adelante, más de 365 días, se acepta como gasto y no hacemos nada, ¿ya? Ahora, también los gastos provisionados por vacaciones tampoco los acepta la ley. La ley, ¿cuáles acepta? Algunas provisiones que acepta, las que yo le contaba de gastos, por ejemplo, los gastos generales que hay que pagar, que están en las facturas, o las indemnizaciones por años de servicio, siempre y cuando sean hechas por un contrato colectivo y a todo evento. Si no, tampoco las acepta. Son muy pocas las provisiones que se aceptan. Y además, ¿cierto? No se acepta, la depreciación financiera, porque estamos en la RLI y lo que va a ser, por lo tanto la suma, porque como aquí está en la utilidad, está esta depreciación que tenemos acá, está rebajando la utilidad de 19.200.000, ¿cierto? Porque si no la tuviéramos sería otra, entonces la tiene que sumar, la repone. ¿Por qué va a ocupar la depreciación tributaria, chiquillos? La que determinamos nosotros. Acá está. Esa es la que va a ocupar, ¿ya? Y ahí determina recién su renta líquida imponible a partir del resultado según balance. Y una vez que determina eso, ¿Profe, se pone negativo la depreciación? ¿O es porque se está restando? es negativa, porque está restando a la utilidad. Piensa que estamos partiendo de la utilidad. Ah, ya. Estamos partiendo de la utilidad y estamos diciendo a esa utilidad hay que restarle 11 millones. Pero además ya tiene restado 8 millones que no corresponden, que son la financiera. Por lo tanto, repongo los 8 millones para poder restar estos 11 millones. Ahora, hay otros que netean la depreciación. Dicen, está restando 8 y tendría que restar 11, entonces restémosle 3 millones y tanto. ¿Se fijan? También se puede, pero esto es más claro para que aprendan. ¿Ya? Es como lo que hice yo en el activo fijo cuando yo agregué el neteo, ¿se acuerdan? En el capital propio, acá, cuando agregué el neteo, nomás que era más fácil, pero podría haber metido los 80 millones, sumarlos y después restarle el otro, o sea, haber hecho al revés, haber hecho los valores al revés delante. ¿Ya? Sumar los 80 y restarle el monto del activo fijo actualizado. Bueno, estamos en la RLI. Entonces tenemos esto, lo voy a borrar porque esto ya cambió la reforma. No. Cancelar, lo vamos a borrar nomás. Si no me borra todo el ejercicio. Y bajo el régimen 14A de la ley 21.210, esa sería la RLI y se le aplicaría el 27% y este sería el impuesto primera categoría. Hasta ahí estamos bien. Fíjense que esto lo vimos cuando vimos capital propio. ¿A qué le hemos dado importancia hoy día? A esto, a cómo se determina, ¿cierto?, la corrección monetaria y el efecto que tiene en la RLI y cómo afecta al capital propio los valores cuando tienen corrección monetaria. Y luego vamos a retomar, ¿cierto?, que esto también lo vimos, que estos contribuyentes deben llevar un registro de las utilidades y se llama registro RAI. Tiene varios registros, pero el RAI es rentas afectas a impuestos. Se determina, por eso es importante que aprendan capital propio tributario, tomando el patrimonio tributario, el capital propio tributario que determinamos aquí arriba, y ¿qué hicimos? Le vamos a restar el capital propio anterior actualizado, porque ya está incluido ahí. Fíjense que cuando determinamos el capital propio, mire, fíjense, está el capital anterior, ¿ya? Está el resultado, está todo. Acá en este otro, de todas maneras, cuando decimos total activo, total pasivo, está incluido todo lo que es patrimonio. Y nos da 19.011.011, por lo tanto, ese es nuestro patrimonio final. Entonces nos dice, si nuestro patrimonio tributario es 19.011.011, obviamente que están los 10 millones que habíamos puesto al inicio, por lo tanto restamos los 10.210.000 actualizados, restamos los retiros que nos llevamos, o sea, los sumamos porque estamos rearmando, sumamos los retiros que nos llevamos en el ejercicio y nos dice que el RAI es de 17 millones. ¿Ya? Profe, ¿Sí?
por ejemplo, el capital pagado actualizado lo sacó de este cuadrito que está a la izquierda. De aquí, ¿sí? Ya se suma entonces capital aportado, el capital que sale en el balance. El capital tributario menos el capital inicial pagado. El capital con el que partió las actividades. Menos el capital inicial pagado actualizado. Inicial. ¿Ya? Se resta ese. Se resta porque si no estaríamos, si lo sumamos, estaríamos duplicando. Y si no hacemos nada, estamos con los efectos de la corrección monetaria, igual que están involucrados ahí. ¿Ya? Nos afectaría el desarrollo. Esto está en la normativa de la ley, cómo se determina el capital, el registro RAI. Se determina el capital propio tributario, que ya lo vimos cómo se calcula, y luego se le resta el capital inicial pagado, más los aportes que hubieran actualizados, y luego se suman los retiros del ejercicio, como que se reponen para que podamos determinar cuál es el registro RAI, solamente para efectos del registro. ¿Por qué? Porque estos retiros tienen que tributar afectos al RAI. Y aquí estamos viendo que vamos a tener un RAI de 17 millones, ¿ya? Por lo tanto, y en este caso la RLI y el RAI no tienen ninguna diferencia, ¿ya? Aquí no hay ninguna diferencia, en este caso. Si hubiera alguna diferencia aquí, la sumo al registro RAI, ¿ya? ¿Para qué la sumo? Para que tribute. ¿Se entiende? Pero en este caso no hay diferencia. Llegamos hasta aquí entonces. Tienen que Va a estudiar. subir Sí, esta clase sí, cuando se genere el video un ratito.